Buenas tardes. Saludo a todos los que nos escuchan por internet. Vamos a continuar con nuestra serie Seguros en Cristo. Tuvimos ya 2 semanas de vacaciones y hubo un lapso aquí que interrumpimos, pero vamos a continuar. Déjeme darle un breve recordatorio acerca de los temas que ya hemos visto. El primero fue que hemos sido salvados por gracia, ¿se acuerda? Por medio de la fe, y no es por obras. Después hablamos acerca de lo que significa nacer de nuevo, cómo es que somos una nueva criatura. Enseguida hablamos de cómo fuimos lavados y limpiados por Cristo Jesús, cómo ahora hemos sido lavados de nuestros pecados, ya justificados, y ahora nos lavamos las manos cuando nos ensuciamos, los pies, etcétera. Y cómo Dios ha puesto una nueva naturaleza en nosotros una vez que creímos, que nos arrepentimos y nacimos de nuevo, y Dios puso una nueva naturaleza que es la que nos lleva a buscar a Dios. Después vimos acerca de cómo podemos vivir en la nueva naturaleza, y el tema que hoy vamos a tratar es el sexto y se titula Libres de la esclavitud de la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, como en este caso, en este contexto que vamos a hablar hoy, se refiere a la tendencia de nosotros, de nuestros miembros, hacia lo malo. Tendencia hacia lo malo, hacia el pecado, hacia lo grosero, hacia lo que violenta las leyes de Dios, los principios de Dios. Cuando nacimos de nuevo, ¿cuántos ya nacieron de nuevo? No sé si les pasó lo que me pasó a mí, pero cuando yo nací de nuevo, de pronto, sorpresivamente, me di cuenta que empecé a tener como una lucha dentro de mí, como si 2 personas distintas vivieran dentro de mí. La Biblia habla de esta lucha como la lucha de la carne, los miembros, la maldad que está en nuestros miembros, contra la nueva naturaleza que está dentro de nosotros. Y es lo que la Biblia habla de la lucha de la carne con el espíritu. Entonces, no sé si les pasó lo mismo, pero así me pasó a mí. Yo empecé a luchar contra cosas que de pronto yo sentía que mi mente, mis miembros se inclinaban hacia lo malo, pero algo dentro de mí decía que no, y me frenaba. Y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y una vez, hace muchos años, vi una caricatura del Pato Donald, no sé cuántos la verían, de que él estaba así parado y de pronto se le aparece un patito con alas aquí a la derecha y le dice, haz lo bueno, haz lo bueno. Dice, mira, ayúdale a esa viejita a pasar la calle. Sí, le voy a ayudar. Y de pronto aparece un patito negro por acá con alitas, con cuernos, y le decía, no la ayudes, no la ayudes, que se valga por sí misma, métele zancadilla. Entonces el Pato Donald no hallaba qué hacer, había una lucha. Él quería hacer el bien y luego había otra voz que le decía, no lo hagas. Eso es una realidad en todo aquel que ha nacido de nuevo. Es decir, fíjate, tu nueva naturaleza, esa quiere prevalecer, pero también tu carne quiere prevalecer, lo bueno contra lo malo. Y las dos buscan sobreponerse a la una contra la otra. Por eso es que tenemos una lucha en nuestro ser interior, en nuestros miembros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice la Biblia respecto a esta lucha dentro de nosotros? Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 15. Y ahí nos dice claramente qué es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que pasa en un cristiano nacido de nuevo? Esta guerra, esta lucha que tienen. Tú quieres hacer el bien, pero hay algo que te dice, no lo hagas. Tú quieres ayudar y dice, no, déjalo, que él se valga por sí mismo. Y ahí está esa lucha. Romanos 7, versículo 15. Pablo lo describe de esta manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, refiriéndose a la ley de Dios. La ley no tiene nada de malo, pues la ley dice no matarás, no robarás. Pero él se dio cuenta, la ley es buena, entonces ¿dónde está el mal? Versículo número 17. De manera que ya no soy yo, o sea, su nueva criatura,
quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿En dónde? En mi naturaleza humana. Versículo 18. Y yo sé que en mí, y luego él especifica, esto es en mi carne, porque en su interior él tenía una nueva criatura, así como tú. Esto es, en mi carne no mora el bien. Contrario a lo que dicen las filosofías humanas, que dicen, busca dentro de ti, busca lo bueno que hay dentro de ti. No hay nada bueno dentro de ti. Y Pablo dice muy claro, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, es decir, en mi naturaleza nueva. Pero no el hacerlo, porque mis miembros, mi cuerpo humano, se rebela contra eso que mi ser interior quiere hacer. Entonces hay una lucha ahí, ¿no? Versículo 19, porque no hago el bien que quiero. O sea, él quería, pero no lo hacía porque no podía, dice, no puedo. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, o sea, mi nueva naturaleza, sino el pecado que mora en mí. Pero él lo especifica claramente, en mi carne. En mi carne. A ver, háganle todos así. Unas cachetaditas así. A tu carne. Pero cuando la Biblia habla de carne, no se refiere a los tejidos de la carne humana, sino a la tendencia del cuerpo, de los ojos, de los oídos, de los pies, de las manos, etcétera. Entonces, fíjate, Pablo enseña que hay dos tipos de cristianos. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, allí San Pablo habla claramente que hay dos tipos de cristianos. Uno, el cristiano carnal, y el cristiano espiritual. Escuchen bien, pongan atención acá. Los dos han nacido de nuevo. El cristiano carnal y el cristiano espiritual. Pero el cristiano carnal, dice primero a los Corintios en el capítulo 3, se lo voy a leer, versículo 1. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo es un carnal? Como un niño en Cristo, dice. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como cualquier pagano. Eso significa. Entonces, miren, un recién nacido de nuevo no puede evitar ser carnal porque es nacido de nuevo y está chiquito, ¿sí? No puede, aunque hablen lenguas. Dios no le exige que sea espiritual de una manera instantánea. Dios no le exige así a nadie, a los recién nacidos, pero sí le exige que madure. ¿Me entiende? Sí le exige y le dice, tienes que madurar. ¿Por qué? Porque ya tienes una nueva creación dentro de ti, ya tienes una nueva criatura dentro de ti. Porque un recién nacido, en lo natural, de 3 meses, tú no le puedes decir, hijo, vaya, tráigame 1 kilo de tortillas a la tortillería. Y el bebé te va a decir, ándale, obedezca. Pues no te va a obedecer. No puede hacer una cosa. Tampoco Dios va a exigirle a un recién convertido que sea maduro espiritualmente. Pero a uno que crece, que va creciendo, ya le exige Dios que sea espiritual. Porque ya tiene el potencial que Dios le puso para poder ser espiritual. Pero ¿cuáles son las características de un carnal según estos versículos? Una es que pasan los años y no madura. Sigue hablando como niño, espiritualmente hablando. Piensa como niño, juzga como niño. Otra característica es que no puede asimilar la enseñanza espiritual. Por más que le explicas, por más que le dices, dice, no, es que el otro, y siempre le echa la culpa a todos y nunca se da cuenta que el mal está en esa persona. ¿Dónde está el mal? ¿En el otro o en ti? Y también en el otro. Pero primero uno tiene que darse cuenta que el mal está en uno, ¿sí? El mal está en uno. Otra de las características es que se comporta como cualquier pagano. El cristiano nacido de nuevo, pero que es carnal. Es decir, tú pones a un cristiano carnal y un pagano y los sigues con una cámara y se comportan igual.
echan vigas, se enojan. O sea, entonces no hay mucha diferencia, pero el domingo sale de su casa con la Biblia en su mano. ¿Dónde vas? A alabar a Dios, dice. Pero en realidad se comporta como cualquier pagano, es lo que Pablo les dice aquí a los corintios. Entonces, ¿qué es? Siéntense por favor de una vez, ¿sí? No se paren ni se sienten, donde sea, pero siéntense. ¿Ya? Ok. Un carnal sigue los impulsos de la carne. Eso es un carnal. Sigue los impulsos de la carne. ¿Qué son los impulsos de la carne? Vamos a ver lo que dice Pablo, que son los impulsos de la carne. Vamos a Gálatas, o los frutos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver qué dice ahí Pablo. Dice así, 5:19. Manifiestas son las obras de la carne. Noten, son visibles, son palpables los frutos, las obras de la carne. ¿Qué es carne? La tendencia hacia lo malo, todo. Y dice allí, fíjense, ¿cuáles son estas? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Yo quiero que noten que estas 4 primeras tienen que ver con pecados sexuales, que son los pecados más comunes en los seres humanos. Porque el que fornica, dice la Biblia, contra su propio cuerpo peca. Por eso Satanás está muy interesado en que no se guarden los principios y las leyes de Dios al respecto. Pero luego dice el versículo 20, idolatría, hechicerías. Esto tiene que ver con todo lo que es de ocultismo, con todo lo que tiene que ver con la mezcla de cuestiones esotéricas, todo aquello de, porque si tú te fijas es por fe, todo es por fe, pero fe en el otro, no en Dios. Después dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esto tiene que ver en las relaciones de unos con otros, pleitos, celos. ¿Cómo sientes cuando tu vecino estrena carro nuevo? ¿Te gozas o te regozas? ¿O qué dices? Fíjate, hay cristianos tan carnales que ven que el que ni es hijo de Dios y trae un carro nuevo y luego dice, ¿y por qué yo no? Fíjate nomás. Pero bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Ok, ¿qué más dice? Disensiones, herejías o sectarismos. Decir, no, nosotros somos los únicos y que no sé qué. ¿Saben que Dios no tiene chiqueados? ¿Saben que ninguna congregación, ninguna iglesia puede decir, nosotros somos los únicos depositarios de la verdad? ¿Por qué? Porque Dios no hizo contrato exclusivo con ninguna denominación. Él lo único que dijo fue que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna, y Dios es para todos. Y luego dice en el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, quiero que noten esto. La diferencia entonces de un carnal a un espiritual es que el carnal sigue los impulsos de la carne, se va con la vista de sus ojos, por lo que oye, sus pasos lo llevan a lugares donde no debe hacer, sus manos hacen cosas, dicen cosas que no deben de hacer. Sigue los impulsos y puede ser nacido de nuevo. Pero ¿cuál es el cristiano espiritual? El cristiano espiritual es el que aprende, ha aprendido y sigue aprendiendo a vivir con los impulsos de la nueva naturaleza que tiene ahora dentro. Es el cristiano espiritual el que ha aprendido a obedecer a Dios. Es el que ha aprendido a hacer su voluntad. Porque como está ligado a Dios por la nueva naturaleza, ahora él ha aprendido a obedecer a Dios y a hacer su voluntad. Entonces, este es el cristiano que vive la plenitud, la vida abundante que Jesús prometió. Ahora, por otra parte, fíjense, hay un error muy común entre los cristianos de tratar de reformar la carne. Eso es lo que tratan de hacer los alcohólicos anónimos, los centros de rehabilitación, todas las terapias psicológicas humanas, todas tratan de reformar la carne. Fíjate, te dicen, no, mira, no te conviene que fumes. Y bueno, esa es la tendencia de la carne, es hacer todo tipo de malos hábitos y todo. Entonces dicen, no, mira, te vamos a terapear para que tú dejes de fumar, pero adultera.
Porque la carne no puede ser reformada. Esa es irremediablemente incorregible. Y uno de los errores que ha cometido muchos cristianos es que tratamos de mejorar la carne. La carne no mejora. La carne cada vez va más en corrupción, en corrupción, en corrupción. Se los voy a demostrar con la Biblia. Colosenses capítulo 3. Les voy a mostrar cómo ninguna cosa que podamos hacer para tratar de frenar los impulsos de la carne son efectivas. Nada. Ni los ayunos, ni los sacrificios, ni las peregrinaciones, ni 40 días de la cuaresma, y no sé cuánta cosa. No, escuchen, ahí está en la Biblia. Colosenses 2, versículo 20. Dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o las cosas que gobiernan al mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? No comas carne en cuaresma, come pescado. No te pongas aretes, no te cortes el pelo, ponte la falda hasta acá abajo, vete de rodillas desde aquí hasta San Juan de los Lagos. Fíjate, todas esas son como castigos, penitencias que el hombre hace para tratar de someter a su cuerpo. Porque algo siente el hombre que lo inclina hacia el pecado. Entonces trata uno de hacerle y deshacerle para sujetar las obras de la carne. Pero se dan cuenta que no se puede. Yo quiero que noten lo que dice en el versículo 22. Dice: todo esto en conformidad ¿a qué? A mandamientos y doctrinas de hombres. Dios nunca dijo eso. ¿Notan eso? Dios nunca dice. Todo aquel evangelio que pretenda hablar siempre de no te cortes el pelo, ponte aquello, quítate aquello, no tomes aquello, tómate esto, haz esto, no te hagas así, lee tanto, o sea, puras obras, un evangelio de obras. Dice la Biblia que es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas, dice, que todas se destruyen con el uso. Versículo 23. Tales cosas, o sea, todo ese tipo de sacrificios, no toques, no manejes, etcétera, tienen a la verdad cierta reputación, reconocimiento de sabiduría, en culto voluntario. En Semana Santa, para sentir lo que Cristo sufrió, yo voy a agarrar unas cuerdas y me voy a golpear la espalda. Y me pongo una máscara y ahí voy, en la marcha del silencio, golpeándome la espalda, todo sangrado, para sentir lo que Cristo sintió y para pagar en algo los pecados de mi carne. Fíjense, todo eso es culto voluntario, inventos de la mente carnal, humana, nada que ver. Jesús ya pagó el precio. ¿Qué más dice? Estas, dice, en humildad, tienen cierta reputación en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Saben por qué se inventaron los monasterios? Por hombres sinceros que querían huir de la corrupción del mundo, pero nunca entendieron que la corrupción está en la carne. Acá. Se aislaron del mundo, pero el mundo lo llevaban adentro, en la carne. A ver, dense su cachetada, aquí en la carne, así, todo. Dale a todo. No. Ya. Hasta ahí está bien. Entonces, fíjate, dice, en duro trato del cuerpo, y aquí viene, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mira, ayuna lo que quieras, ponte la falda que te arrastre de aquí a Zapopan, no te pongas aretes. Mira, trata de ser lo mejor que tú puedas para... ¿Saben una cosa? Las congregaciones o los cristianos que no entienden que todas esas cosas no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne, son iglesias que caen en un legalismo. No hagas esto, no hagas lo otro, no. Hay iglesias donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres de otro lado. ¿Por qué? Para que no los tiente Satanás. O sea, hacen un montón de cosas que nada que ver
Yo les decía que en una ocasión el hermano Pablo y yo lo acompañé al hermano Pablo Hunter. Fuimos a una iglesia y entramos, ya había empezado la reunión, llegamos un poco tarde y llegamos y nos sentamos, pero no nos fijamos y nos sentamos en la fila de las mujeres. Y no nos habíamos dado cuenta y todos nos miraban así feo. Y el que estaba dirigiendo la alabanza nos hacía señas, así como están pecando. ¿Usted cree que es pecado que se siente un hombre, una mujer, dos mujeres, dos hombres? ¿Dónde está la maldad? Acá, aquí. Entonces pues ya dice el hermano Pablo, hermano Chuy, dice, nos hemos sentado en el lugar de las mujeres. Y yo volteé hacia atrás y puras señoras con velo así, que nos miraban, intrusos. Entonces ya nos cambiamos hacia donde nos correspondía. Son cosas de hombres, hermano, nada que ver. Pero escúchenme bien, ese tipo de cristianos y de lugares es donde más se dan los pecados de la carne. ¿Por qué? Porque no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Es donde se han visto los pecados más groseros, hermano. ¿Por qué? Porque esas cosas a la verdad tienen cierta reputación de duro trato del cuerpo, de culto voluntario, pero no tienen fuerza ni poder contra los apetitos de la carne, dice la Biblia. Entonces, estamos descubriendo que el mal está en nuestros miembros. Ya nuestro hombre de pecado, nuestra vida pasada quedó muerta, Dios nos dio una nueva naturaleza, pero, escúchenme bien, la ley que nos inclina hacia la maldad que está en nuestros miembros, esa sigue ahí y se quiere manifestar. Entonces estamos descubriendo que la carne, como dice Pablo, veo que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo. El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y es que el mal está en mis miembros, dice, en la carne. Ahora, ¿qué podemos hacer con la carne? Vestirla, ayunarla o creer lo que Dios hizo con la carne. Vamos a ver, ¿qué tiene que hacer la carne? ¿Qué tiene que suceder con la carne? O mejor dicho, ¿qué ha sucedido con la carne? Según la Biblia, la carne ha sido crucificada juntamente con Cristo. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos son de Cristo? ¿De veras? Qué poquitos, yo pensé que había más. ¿Cuántos son de Cristo? Ok, fíjese bien. Pero los que son de Cristo, si usted es de Cristo, escuche, ¿qué ha sucedido? Han crucificado, digan todos crucificado. Hoy te explico qué es crucificado, cuál es su aplicación espiritual. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos pecaminosos. Ok, la palabra han crucificado viene del griego stauró, mejor dicho, stauró, que significa subyugar, inmovilizar. Ahora, escúchenme bien, los nacidos de nuevo. Mientras yo describo lo siguiente, que el Espíritu Santo les revele, y el que entienda, entienda. ¿Sí? Cuando Jesús estaba, en primer lugar, el castigo de la crucifixión era un castigo que los romanos aplicaban a los delincuentes. Era la pena de muerte. Pero consistía en un madero, los amarraban, no los clavaban. Pero a Jesús no lo amarraron, lo clavaron. Ahora, escúcheme bien. ¿Hacia dónde nos llevan nuestras manos? ¿Qué hacemos con las manos? Un montón de cosas. ¿Qué hicieron con las manos de Jesús? Dígalo, las clavaron. ¿Estamos? Ok. Nuestros pies nos llevan a muchos lugares malos. ¿En cuántos malos pasos nos llevaron? Y aún nos pueden seguir llevando. ¿Qué hicieron con los pies de Jesús? Los clavaron. Quedó totalmente inmovilizada la carne, el cuerpo de Jesús. ¿Cierto? Ok. ¿Qué le clavaron a Jesús en el costado junto al corazón? Una lanza. Jesús dijo que del corazón salen los adulterios.
las borracheras, las enemistades, todo lo malo. Cuando habla del corazón, habla del ser interior de la persona. Esa también fue traspasada y crucificada en la cruz. Ahora, ¿qué le pusieron a Jesús en la cabeza? ¿Una corona de qué? ¿De perlas? No. Cuando un rey lo coronaban, le mandaban a hacer su corona a la medida. Pero cuando lo coronaban, había una presión sobre su cabeza. Él se hincaba, se agachaba el rey y lo acomodaban y le apretaban, le presionaban la corona para que no se le cayera. Cuando a Jesús le pusieron esa corona de espinas, se la pusieron en su cabeza y presionaron. Y esas espinas puntiagudas penetraron su cabeza. ¿Dónde está el cerebro? En la cabeza. ¿Dónde tenemos los pensamientos? En el cerebro. En la cabeza tenemos los ojos. Fíjese, todo el cuerpo de Jesús fue masacrado, golpeado, muerto. Así estaba el cuerpo de Jesús. ¿Estamos? Ok, escuche bien lo que voy a decir a continuación. Ponga mucha atención. Cristo murió clavado en la cruz por mis pecados, en lugar mío. Yo merecía la muerte, pero Él me amó tanto que decidió morir en mi lugar. Y por fe yo creí eso, y es como se aplica la salvación a mi vida. Bien, Él murió en mi lugar, me salvó de la condenación del infierno, me dio la esperanza de la vida eterna, me dio una nueva naturaleza cuando yo creí por su muerte en la cruz. Pero resulta, y aquí viene el punto, que cuando Cristo estaba siendo crucificado, su carne toda, clavado todo, resulta que yo también morí en la cruz junto con Cristo. Fue clavada mi carne junto con Él, la de Él, para no ser más esclavo del pecado. ¿Quieren que que leamos en la Biblia? Romanos capítulo 6, versículo 6. Eso es exactamente lo que sucedió. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí se refiere al hombre de pecado. Ese hombre que estaba muerto, que tuvo que ser sacrificado en la cruz para que de ese muerto naciera una nueva criatura después. ¿Sí? Escuchen. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Tus miembros. Yo les pregunto, ¿la carne de Jesús era pecadora? No. Pero Él llevó nuestros pecados en su carne. Y cuando Él fue crucificado, Él estaba crucificando tu carne y mi carne también. No solo mi hombre y tu mujer de pecado, sino mi cuerpo de pecado. ¿Para ser qué? Subyugado. Eso quiere decir crucificado, subyugado. Ya no se podía desclavar. Estaba totalmente traspasado y clavado con esos clavos enormes en sus manos, en sus pies. Fue traspasado en el costado y su cabeza fue traspasada por un sinfín de puntiagudas espinas. Bien, según la Biblia, tu carne, tu inclinación hacia el pecado, ya está crucificada. ¿Cómo está? Crucificada. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué debemos hacer con la carne nosotros? ¿Debemos de tratar de reformarla? No, es irreformable. ¿Debemos tratar de mejorarla? Imposible. No puede ser mejorada esta tendencia pecadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? O mejor dicho, ¿qué hizo Dios? ¿Qué puedo hacer? Si hubiéramos podido hacer algo, hubiéramos podido haber hecho algo por nuestra salvación.
Si no pudimos hacer algo por nuestra salvación, nosotros no podemos hacer nada tampoco para nuestra liberación de la esclavitud de este cuerpo de pecado. Entonces, ¿quién hizo todo? Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Porque ya fue crucificada juntamente con Cristo. Ahora, escúcheme para ilustrarle esto y que el Espíritu Santo les revele y les dé más de lo que yo pueda explicarles. Pregunta: ¿cómo obtuviste tú la salvación? ¿Por hacer algo o por fe? Escuchen, otra vez voy a preguntar: ¿cómo obtuviste tu salvación? ¿Cómo te apropiaste de ella? ¿Por obras o por fe? Fuerte. Tú no hiciste nada, nada más creíste. Ok, otra pregunta: ¿cómo recibes un milagro de Dios? ¿Por hacer algo o por fe? Ok. Si tú le pides al Señor la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo te la va a dar? ¿Porque crees o porque hiciste algo bueno? Entonces fíjense, fe. Ok. Otra pregunta: ¿cómo obtienes las promesas de Dios? Cualquier tipo de promesa. ¿Cuántos están creyendo que un familiar suyo va a ser salvo? ¿Porque vas a hacer algo bueno, por eso Dios lo va a salvar? Sino, ¿por qué? Fe, otra vez, fe, creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios le está oyendo, que Dios está ahí. Ok, fe, digan todos fe. La fe mueve montañas. Ok. Pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de los que son de Cristo? Que nuestra carne ha sido ¿qué? Crucificada con sus pasiones y deseos. Ok, ¿qué tengo que hacer yo entonces para subyugarla? Nada. Escuchen, esto también es por fe. A ver, hermano, no entiendo. Ahí va. Déjame explicarte. Cristo hace 2000 años fue crucificado y dice que en su carne, en su crucifixión, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades allá. Es un hecho desde el punto de vista de Dios. Lo que hizo Jesús por nosotros delante del Padre, llevó nuestras enfermedades, pero te enfermas, ¿no? Ahora, ¿cómo traes a la realidad la sanidad de Dios? ¿Porque hiciste algo bueno o porque crees? Por fe, ¿no? ¿Te fijas cómo es fe? Ahora, lee tu Biblia en Romanos 1, abre tu Biblia en Romanos 1, versículo 17. Y veamos aquí la comprobación de lo que yo estoy diciendo. No podemos hacer nada por obras, hermano, ni por hacer nada bueno. No podemos, hermano. Tenemos que entenderlo. Todo es por fe. Dice así: porque en el Evangelio, escúchame bien, de todas las religiones, el cristianismo es la única que ofrece la salvación por fe. Todas las demás es por obras. Por eso dice en el Evangelio, la justicia de Dios, es decir, el medio por el cual Dios te declaró justo en base al sacrificio de Jesús, se revela a la gente por medio de ¿qué? De fe, dice ahí. Pero luego dice, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Saben qué significa esto en el griego original? Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo todo lo obtendrá, todo lo de Dios lo obtendrá por la fe. Vivirá por la fe y por la fe seguirá viviendo. Fíjate, desde el momento en que tú aceptaste a Cristo, todo ha sido de fe. Salvación por fe, sanidad por fe, provisión de fe. Todo es por fe. Dios no nos dice, tienes que hacer esto para entonces yo poderte dar, ¿verdad que no? No. Todos los regalos de Dios son gratuitos, pero se obtienen ¿cómo? Por fe, por creerle a Él. Escúchenme bien, el hecho legal, bíblico,
de que tu carne está crucificada juntamente con Cristo, para la manera de apropiarte de ello, que sea una realidad en tu vida, es por fe. No sé cuántos estén entendiendo. Yo le pido a Dios que los más posibles, porque de esto depende un crecimiento espiritual sano. Porque muchos dicen, ay, es que mis pensamientos, voy a hacer esto, voy a hacer. Él ya lo hizo. Lo único que tienes que apropiar, así como te apropias de la salvación, de la sanidad, de la provisión, igualmente del poder de su resurrección, para que tu carne esté ahí subyugada. Ya está puesta la mesa para que tú y yo caminemos en la nueva naturaleza. Ahora, ¿qué dice la Biblia entonces? La Biblia tiene muchas promesas. ¿Qué tenemos que hacer con esas promesas? ¿Tenemos que hacer algo o solamente creer? Creer. Entonces escuchen, fíjate lo que dice Pablo. Nosotros tenemos que creer, Gálatas 2:20. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Si somos de fe, tenemos que creer todo lo que dice la Biblia, es fe. Gálatas 2:20. Vamos a ver qué dice ahí. Fíjate, para Pablo ya era un hecho consumado, y eso debemos de creerlo nosotros también. ¿Qué dice ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estaba la carne de Jesús en la cruz? Crucificada, subyugada, traspasada, no se podía mover ya. Su cuerpo era santo, pero en ese cuerpo santo Él llevó los pecados de nuestro cuerpo pecador y quedó clavado en la cruz. Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ese ya no vivo yo significa ya no vivo, ya no vive, mis tendencias de la carne están crucificadas juntamente con Él. Mas vive Cristo en mí. Y añade, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, andamos en este cuerpo natural que tiene tendencia al pecado, pero ¿cómo vivía Pablo? Lo vivo, mire qué cosa, ¿en qué? En la fe. Lo vivo en la fe, vivo creyendo la grandiosidad del sacrificio todos los días que Cristo hizo en la cruz por mí. Lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hace un rato hicimos una fiesta tremenda así, soy hijo de Dios, pero ¿de veras lo creen que son hijos de Dios? Bueno, si eres de Cristo, ¿cómo está tu carne? A ver, otra vez, vamos a empezar el mensaje desde el principio. Si eres de Cristo, ¿dónde estás? ¿Cómo está tu carne? Crucificada, subyugada, inmovilizada. Ve conmigo a Romanos capítulo 6. Iba a decir Ramones. Romanos 6. Es una epístola que Pablo escribió a los romanos cristianos que eran gentiles, a los cristianos que habitaban Roma en ese tiempo. Por eso se llama carta a los romanos. Romanos capítulo 6 versículo 11. Ahora, un contexto acerca de los romanos. Ellos vivían en una de las culturas más promiscuas, más idólatras, y de todo había allí. Escuchen lo que dice Pablo a los romanos. 6:11 de Romanos. Así también vosotros. Vamos al versículo un poquito más arriba. Mire, vamos al 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso fue crucificado. Porque el que ha muerto ha sido justificado, declarado sin culpa de pecado. 8. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Creemos, esto es fe. Ahí está. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas en su cuerpo. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Pregunta: cuando Cristo murió, ¿murió su divinidad que estaba dentro de Él o su cuerpo natural? Bien. Donde tú y yo estábamos representados. Volvamos al versículo 11. Así también vosotros, y aquí está, considérense, entiéndanlo, que están muertos al pecado. ¿Han ido a algún velorio, alguna ocasión? ¿Han visto al muertito? ¿Le han levantado ahí la tapa? ¿Y cómo está el muertito? Bien maquillado. ¿Pero qué hace el muertito? Nada. ¿Te imaginas que de pronto abre los ojos y te mira? Porque se tomó un Nescafé y te dice: como me ves, me vi. Como me ves, te verás. Oye, un cafecito del que están dando aquí para el muertito, ¿no? No, ya está muertito. Ya no hace nada. Y como dice el dicho mexicano, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. O sea, algo que de la carne, porque el muerto ya no disfruta nada. Escúchenme bien. Según la Biblia, ¿qué dice que estamos en relación al pecado? Muertos. ¿Cómo estás en relación al pecado? Y un muerto no hace nada. Por eso dice la Biblia: el que robaba ya no robe, porque ya estás muerto al pecado. Ya no tienes que ver nada con el pecado. Ahora tenemos que creer esto, que estamos muertos, y este es un asunto de fe. Sigo leyendo. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuchen el 12. No reine pues, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora sí, dense una cachetada, pero más fuerte. Se fue así. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Escuchen. De modo, aquí está la frase o el verbo clave: que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿Están entendiendo? ¿Qué más? De modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies, tus pensamientos, tu meditación, todo, tu voluntad, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. Escuchen el 14, tienen que creerlo. Si no lo creen, es como el que dice: pastor, ore por mí porque tengo el hígado mal, me duele. A ver, ven para orar. Y le pones tus manos y empieza a orar y dice: no, pero se me hace que Dios no me quiere. Se me hace que Dios no me quiere sanar a mí. Pues no te quiere. Si tú no crees, es imposible, Dios no puede obrar. Tienen que creer. El versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿No? Ya no. Éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos hizo libres y nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque mató la vieja naturaleza y crucificó nuestra carne en la cruz. ¿Cómo obtengo yo eso en mi vida práctica? Por fe. Estoy con Cristo crucificado. Déjeme ponerle más ejemplos. Mire, el camino a nuestra liberación de la carne es creer lo que Cristo hizo con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo en la cruz del Calvario.
Ahí es donde radica ver lo que Jesús hizo, y yo lo hago realidad por medio de ¿qué? ¿De hacer cosas buenas? No, de la fe. Ay, pastor, pero todavía no entiendo. Todavía no. Pero es que yo todavía, pastor, mis miembros me llevan y bueno, ahí va, otra vez. Colosenses capítulo 3. Ahí va otro ejemplo. Colosenses 3, versículo 1. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo. A ver, ¿cómo está eso? Dice en Romanos 6 que hemos muerto con Cristo, y luego aquí dice que hemos resucitado. ¿Se acuerdan los que ya se bautizaron? ¿Qué simboliza el bautismo? Sepultura, muerte, sepultura y resurrección. Todo es simbólico, ¿sí? Para que cuando el que te bautiza te levanta de la tumba, del agua, que simboliza la tumba, tú te levantas para andar en vida nueva. Y eso es algo simbólico, que es un asunto de fe, que un día tú y yo vamos a resucitar si estamos en Cristo. Ok. Si habéis resucitado con Cristo, aquí está la señal de que has resucitado en Cristo. Buscad las cosas de arriba. Porque la carne tiende hacia abajo y la nueva naturaleza tiende hacia arriba, ¿cierto? La naturaleza carnal tiende hacia lo malo, la naturaleza divina que Dios ha puesto en nosotros tiende hacia lo bueno. Y si hemos resucitado, dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, o sea, en las cosas carnales. ¿Ven? ¿Qué más? Versículo 3, otra vez nos recuerda: porque habéis muerto. ¿Cuántos muertos al pecado hay aquí? Pero viene una pregunta: entonces, ¿por qué todavía seguimos pecando? Por carnales. Porque obedecemos más los impulsos de la carne que los impulsos de la nueva naturaleza, que es más poderosa que la carne, pero no nos hemos dado cuenta porque por ignorantes o porque no tenemos fe que así es. Por eso. Pero ya no debemos de ser esclavos del pecado según la Biblia. Pero un cristiano espiritual puede caer en un pecado, sí, pero ya no es esclavo del pecado. Por eso el cristiano nacido de nuevo solo se lava las manos cuando se las ensucia, lava sus pies cuando se los ensucia, lava su cabeza cuando se la ensucia. Pero ya no se lava todo, porque ya está todo completamente limpio por la palabra y la semilla, la simiente que Dios puso en nosotros, una nueva criatura. ¿Qué más? Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Nadie la toca, esa vida nueva, esa nueva naturaleza, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense el versículo 5. En base a que ya están muertos, a que han resucitado, a que tienen una nueva naturaleza, versículo 5, haced morir pues. Ese pues, al menos para el jalisquillo es más fácil, ¿verdad pues? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo es que lo hacemos morir? Ayunos, con esto, con lo otro, quítate, ponte. No, hermanos, por medio de la fe. Déjenme ponérselo todavía más claro. Mire, vamos a Romanos 7 rápidamente. Que Dios nos esté revelando. Romanos capítulo 7, ¿ya lo tiene? ¿Se acuerda que leímos hasta el versículo 20 que dice Pablo: ay, pues veo una ley que está en mis miembros y hoy me lleva cautivo y hoy? Ahora, versículo 21. Así que queriendo, 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, digan todos ley. Halló una ley, que el mal está en mí, en sus miembros. Es una ley ya. Porque según el hombre interior, la nueva naturaleza,
Me deleito en la ley de Dios. Otra vez aparece ley. Pero veo otra ley en mis miembros, ley, que se revela contra la ley de mi mente, otra ley. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado, otra ley. Ahorita vamos a ver qué es una ley aquí, qué es la ley aquí. Que está en mis miembros. Dice el versículo 24, miserable de mí. Si yo les pregunto a ustedes, en base a esa perspectiva de Romanos 7, ¿cómo se considerarían? Díganlo fuerte. Ayer sábado les dije, a ver, ¿cómo se consideran? Les hice la misma pregunta y nadie decía nada. Bueno, se los voy a decir yo, bola de miserables. Sí, todos son un montón de miserables, pero también yo soy un miserable. Bien, díganme, también usted, pastor, y todos, también usted. Se enseñorearon de mí. Fíjate, miserable de mí. Si nos quedamos ahí, nos quedamos en la miseria. Y eso es como están muchos cristianos, es que no puedo. Oye, ¿por qué volviste? ¿Qué no naciste de nuevo y volviste con la amante que tenías? ¿Pero por qué? Es que me tiene embrujado. Es que no puedo. Es que no. Miserable de ti, te quedaste a la mitad por ignorante de lo que Jesús hizo en la cruz. Es que me jala, es que no puedo evitarlo. No. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Dice. Y ahí no se quedó. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Ay, suspiren y digan, ay, yo pensaba que ya estaba en la miseria. Así que, dice Pablo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Escuche, esta frase última no significa que con la carne, ay sí, tú sabes, tú conoces mi corazón, Señor, yo te amo, pero mañana me voy a ir a una borrachera. No significa eso, porque eso no es lo que enseña la Biblia en su contexto general. Pablo dice, perseveraremos en el pecado de ninguna manera. Entonces, ¿qué significa? Más con la carne a la ley del pecado, significa que siempre va a tener una lucha interna contra la externa que está aquí en los miembros. Siempre va a haber esa lucha. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo vencer? Porque fíjate, leyendo el capítulo 8 dice, gracias por Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Escúchame bien, ninguna condenación hay. Ninguna. Aunque tu suegra te diga, pero tú, ¿qué? Déjala. Nomás no le diga, cállate, chachalaca. No le diga porque ya ve qué problema se mete la gente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, otra vez ley, escuche, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otras leyes. Pues qué, cuánta ley, ya me siento medio el sheriff. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, otra ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En su carne de Él. Ok, ley, digan todos ley. Y ya te aparece una estrellita aquí, ¿no? ¿Qué es ley? Mire, una definición de ley es una regla universal que rige y conduce a una acción. La palabra ley que aparece aquí en la Biblia es la palabra griega nomos, que significa fuerza o influencia que conduce a una acción. Por ejemplo, la ley de gravedad. Esa es una ley de la naturaleza. Esa es una fuerza que conduce a una acción. Es que todo objeto que cae al piso siempre cae, siempre tiende a caer hacia la tierra. Esa es una ley. Usted súbase a donde quiera, un edificio, una moto, si usted se tropieza, siempre se va al suelo, siempre se va al suelo. Es una ley, ya, una ley.
Hay una ley de reproducción. Un hombre y una mujer se casan, tienen un hijo, tienen relaciones sexuales. La ley de la herencia genética también ha sido alterada. La clonación y todo ese asunto de la genética, por los genes, tú puedes no solo recibir los genes de tus padres, de tus tatarabuelos y llegamos hasta Adán. No solo esos, no solo los rasgos físicos e intelectuales, sino también enfermedades. ¿Sí o no? También. Tú vas al médico y te hace un estudio y te pregunta, oye, tu tatarabuelito, ¿de qué murió? No, pues era diabético. Y tu pues diabético. Y tu bisabuelo, diabético. Y tu papá, diabético. Fíjese que tiene diabetes. ¿Sí o no? O el médico te dice, ¿sabe qué? Baja de peso. A todos los gorditos. Si tienen, bueno, tenemos, para que no se oiga feo. Si tenemos herencia genética de alguien con una enfermedad que se hereda, el médico te va a decir, mire, cuide su peso, adelgace, no coma tantas chácharas por ahí, cuídese porque usted está muy propenso por herencia genética. Ahora, la genética ha alterado, ha manipulado los genes de los animales, de las plantas, de las verduras, y se cree, según se cree, también de los seres humanos. ¿Qué han hecho? Quitar esos caracteres en el genoma o en todo el panorama genético de una persona en donde vienen los genes que heredan, en este caso la diabetes, y ellos lo quitan y dicen que van a ser mejores seres humanos.
se puede alterar eso. Escúcheme bien, y nos vamos hacia el final del mensaje. Satanás alteró todo. Dios hizo la música y Satanás la alteró y la pervirtió. Dios hizo la danza, Satanás la desvirtuó, la contaminó y la pervirtió. Dios creó el sexo y Satanás lo alteró y lo pervirtió. Dios hizo las fiestas. ¿Qué no le dijo a Israel? Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo y que me haga fiesta en el desierto. Y Satanás las ha corrompido, las fiestas. Tanto que ahora, fíjense, seguimos luchando aún entre nosotros. Bodas entre cristianos se han vuelto peor que cualquier boda de cualquier mundano. Y debo decir algo como advertencia, hermanos, porque aquí se casan un montón, hay un montón de bodas, pero ha habido cada papelito que han hecho algunos hermanitos. Ay, debo decirlo, carnales. Porque va uno y los casa y les das un buen mensaje espiritual y todos están ahí y ya convives un rato con ellos y se va el pastor, se va Toño, se va Adrián y venga el punchis punchis y venga el mariachi y al rato andan borrachos, baile y baile. Miren, hermanos, debo decirle a todos ustedes que cuando vayan, asistan a una boda cristiana, si ustedes ven todo eso, no estamos de acuerdo. Quede claro. ¿Está claro? Nosotros no estamos de acuerdo. En los pastores de esta congregación no estamos de acuerdo. Pero si ellos hacen eso, es que son carnales. Miren, por más que les decimos a las novias y a las ¿cómo se llaman? Las damas, ahí las madrinas, que no usen vestidos, van enseñando todo. Yo no sé qué, yo digo, bueno, ¿qué onda? Por más que les dice uno, y como mi hermano es el encargado de coordinar todo eso, oye hermano Charlie, pastor Charlie, Carlos, ¿qué pasó? Mira la novia, trae un bikini de vestido de novia. Estoy hiperbolizando obviamente, ¿no? Mira Chuy, les dije, ¿qué les pasa? ¿Saben qué es? Pura carne. Un ratito espirituales. Hermano, ¿qué tienen que hacer a escondidas de que no veamos nosotros? Si los ve Dios. Pero me da una tristeza porque son carnales, porque siguen los impulsos de su carne. Y me han dicho que algunos del grupo de alabanza los han visto inmiscuidos en eso. Y luego ustedes que van a esas bodas cristianas dicen, pues ahí está, pues no, que muy quién sabe qué y que no sé qué. Y no, lo que pasa es que toleran. No toleramos, no es cierto. Yo les estoy diciendo claramente, no estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Pero si ustedes van a una boda de alguien que se casa aquí y ven todo eso, sepan que no estamos de acuerdo. Porque nosotros estamos por lo prudente, por lo limpio, por lo sano. Pero Satanás ha pervertido todo eso y aprovecha tu carnalidad. Eso es lo que Dios quiere, que entendamos que estamos crucificados, hermano. Mire, yo he asistido a bodas cristianas que yo digo, me quiero casar otra vez. Porque qué bonita es una boda cristiana. Mire, danzamos, nos gozamos, hacemos toda una fiesta bonita. Hasta un danzón se aventaron en una boda cristiana, con todos los pasos sensuales del danzón. Qué triste, pero bueno, sigamos adelante. Todo esto ha sido alterado. Satanás alteró todo, fíjense. Él se hizo serpiente, se convirtió en serpiente, pero él no es serpiente. Él es un ángel. Alteró todo. ¿Sí? Se hizo hacer pasar por Dios, pero él no es Dios, es un ángel. Toda violación a las leyes, todas las violaciones y alteraciones a las leyes de Dios que Satanás hizo, traen muerte. Pero así como Satanás alteró las leyes y el pecado se convirtió en una ley en los miembros del hombre y condenó al hombre, escúchenme bien, así mismo Dios alteró leyes para salvarnos.
con la muerte de Jesús, la bomba destructora del pecado que habita todavía aquí, esa ley fue desactivada. La ley de la muerte y del pecado fue alterada por una ley superior. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que está en mis miembros. Déjeme decirle, denle un aplauso al Señor. Sí. Eso es lo que hizo el Señor. Déjeme decirle algo más. Mire, yo no sé cuál es su experiencia. Pablo decía cuál era la suya. Yo le voy a decir algo, hermano. Con humildad lo digo. Yo no soy esclavo del pecado. Ya no me arrastra donde Él quiere. Todos los días lucho con este cuerpo de pecado, pero está desactivado el poder por una fuerza mayor. Ahí va. ¿Cómo hacerlo en la vida práctica? Es un acto de fe. Ahí va el ejemplo que puse en la mañana. Usted entra a su oficina y ve un billete ahí de 1,000 pesos y lo mira. Entonces sus ojos, su carne inmediatamente dice: órale, mira, Dios te quiere bendecir. Entonces la carne lo primero que hace es ay, y comienza a actuar la carne y empiezas a mirar alrededor. Nadie te ve. Pero entonces tu nueva criatura dice: no. Ahí es donde, ¿qué vas a hacer? ¿Obedecer los impulsos de la carne o los impulsos de tu nueva naturaleza? Ahora, tú estás allí, ¿cómo está tu carne? Porque el que es de Cristo ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué va a hacer? ¿Está el billete allí? Entonces tú te paras así, acá en tu mente ya sabes, y dices: no, yo estoy crucificado. Mis manos ya no se pueden mover. Ahí está el billete que te hace ojitos. Y tú: no, es que yo estoy muerto. Entonces llega la dueña del billete: ¿qué tienes? Es que estoy crucificado. Estoy hablando simbólicamente, metafóricamente. O sea, ya está desactivada esa ley que te llevaba a agarrar lo que no era tuyo. ¿Cómo la pones en operación? Creyendo. Tienes que creer que estás crucificado y tus manos ya no hacen eso. Otro ejemplo típico: vas en la calle, varón, y de repente ves a una mujer toda de plástico, por cierto, despampanante. Fíjate, se van los ojos tras el plástico, imagínate. Y la ves, entonces los ojos ¡poing!, se van sobre aquello. Escúchame bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? No, es que yo estoy crucificado. Mira, hermano, claro, no te vas a poner ahí en la calle, ¿verdad? Estoy crucificado. Digo, se entiende, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. Dentro de tu corazón, déjeme decirle, eso es lo que yo hago. Es como cuando oro porque Dios me sane. Señor, sáname, yo creo que tú me puedes sanar. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Lo creo, gracias. Es lo mismo, hermano. No, yo no voy a agarrar eso, no voy a mirar eso, no voy a hacer aquello. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Hermano, esa fe me ha llevado a no ser esclavo del pecado. No sé si entendieron. Pero la única manera de vencer una ley es aplicarle otra con mayor fuerza. Y esa es la ley del pecado que está en mis miembros. Dios tuvo que poner en nosotros mismos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Escuchen, Romanos 8:11 dice, y los siguientes: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también vosotros seréis vivificados. Y si ese Espíritu no vive dentro de ti, no eres de Cristo. Entonces, escuchen bien, hermanos, ya no tenemos excusa. Podemos definitivamente andar en el Espíritu. Y cuando te tropieces alguna vez, nos sigue arrastrando. A mí me sigue arrastrando.
De vez en cuando de pronto veo y ya me arrastró un enojo, ya me arrastró algo que es de la carne, ¿me entienden? Una vanagloria. Cuando alguien llega y dice, pastor, qué bien predicó, de pronto la carne se quiere hinchar. No, ponle la corona. Y inmediatamente aplico en mi cabeza y en mi corazón. No, fui traspasado. Eso es lo que merece la carne. Y ya no recibo esa gloria que solo le pertenece a Dios. ¿Entendieron, hermanos? Por eso Pablo decía, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, no hombre, angustia menos, persecución, no, ja. Nos gozamos en las tribulaciones, porque somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pónganse de pie. Denle el aplauso más fuerte. Aleluya. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo. Todavía no se vayan, levantan sus manos al cielo. Con estas manos, ¿cuántas veces no hemos ofendido, verdad? Ya están crucificadas. ¿Se fijan? Si algún día la vuelves a usar para hacer una seña o golpear a alguien, tenemos a nuestro alcance la sangre de Cristo que nos perdona, porque Él dice que se apiada de nuestras debilidades. Pero hermanos, ya no es excusa. Ya no puedes decir, es que así soy yo. No, espérame. Ok, así eres, pero no te puedes quedar así. ¿Entiende? Tenemos ya todo a nuestro alcance. Levanta esas manos y ofrécelas al Señor junto con tus pies, tu mente, todo tu cuerpo, en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y dile estas palabras: Señor, te doy gracias, porque por fe recibí mi salvación y por fe recibo la libertad de la esclavitud de la ley que está en mis miembros, de la ley del pecado que está en mis miembros, porque has puesto de mí una ley más fuerte para poder vencer esa ley, y esa es la ley, la fuerza del Espíritu Santo en mí. Y te doy gracias, Señor. Ayúdame a caminar cada día en el Espíritu, y si me llego a ensuciar las manos, me podré lavar. Si me ensucio los pies, puedo limpiarlos. Si ensucio mis ojos, puedo lavarlos y limpiarlos. Porque en Cristo estoy, y estoy juntamente crucificado con Él. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Amén. Que Dios los bendiga.